Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy en este video les quiero enseñar cómo se hace el balanceo de ecuaciones químicas por tanteo. Primero tenemos que tener en cuenta que cada reacción química tiene los siguientes términos. Los primeros se llaman reactivos y estos se encuentran al lado izquierdo. Cuando en una ecuación química veamos esto, se llaman reactivos y la flecha nos indica que se han unido y han formado un nuevo compuesto. Y ese nuevo compuesto que se pone a la derecha se llama producto. Tenemos que tener en cuenta que en una ecuación química tenemos que encontrar esos dos elementos. Ahora tenemos que transformar estas palabras al lenguaje de la tabla periódica. ¿Cómo tenemos que buscar? Ahora busquemos el hidrógeno, el oxígeno en la tabla periódica para poder realizar la ecuación teniendo en cuenta la nomenclatura de los elementos. Ahora bien, en la tabla periódica, el hidrógeno se va a representar como una H con un subíndice de 2 más una O con un subíndice de 2 que es el oxígeno. La flechita nos dice que es la reacción y el producto se escribe H2O. Ahora, para balancear esa ecuación, tenemos que definir qué términos se encuentran en los reactivos y en los productos. ¿Qué letras tenemos que identificar? En los reactivos que están al lado izquierdo, tenemos que identificar cómo nosotros podemos ver las letras que se encuentran en cada elemento. Vamos a ver qué letras se encuentran en cada elemento, en el lado de los reactivos y en el lado del producto. Las vamos a identificar por separado. En el lado de los reactivos hay una H con un subíndice de 2. Veamos, tenemos que respetar ese subíndice. Ahí nos está diciendo que tenemos una H con un subíndice 2 y el oxígeno tenemos con un subíndice de 2. Ahora vamos a identificar las variables del lado del producto y tenemos que decir que nos tiene que dar lo mismo y si no tenemos que hacer la ecuación. ¿Cuántas H hay? Hay 2 porque ahí está el subíndice. ¿Y cuántas O hay? Solo hay una porque aunque no tenga subíndice nos dice que ese es 1. Pero para balancear la ecuación tenemos que tener presente que nos tiene que dar el mismo número del lado izquierdo y del mismo número del lado derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que la materia se conserva. Ahora busquemos un número que multiplicado por 1 me dé 2. Recuerden, ese número que tenemos que escribir se llama coeficiente y no lo podemos escribir ni en medio ni al final, sino lo tenemos que escribir siempre adelante de la molécula. ¿Qué número multiplicado por 1 me va a dar 2? Pensemos, tengo que escribir un 2. ¿Por qué tengo que escribir un 2? Porque ese número me va a hacer que la ecuación se balancee. Entonces recordemos, tenemos que escribirlo siempre adelante. Entonces 2 por 1 me va a dar 2. Pero ese 2 me está afectando a la H.
y de la h ya tenía 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que efectuar la multiplicación. 2 por 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 4. Y si ustedes se dan cuenta, ya no tengo balanceada la ecuación del lado izquierdo, porque ahora del lado derecho tengo 4. Entonces, tengo que pasarme al lado izquierdo para poder balancear la ecuación. Que número multiplicado por 2 en el lado de los reactivos me va a dar 4 para poder igualar la reacción. Lo tengo que multiplicar por 2. Muy bien. 2 por 2 es 4. Y ahí no me afecta el siguiente producto porque hay un signo más que lo separa. Entonces no me afecta. Si ustedes se dan cuenta, están balanceados de ambos lados. Ahora tenemos que tener presente que en el balanceo de ecuaciones por el tanteo nos tiene que dar la misma cantidad del lado de los reactivos y la misma cantidad del lado del producto. Podemos hacer otro ejercicio para poder identificar las ecuaciones y poderlas balancear. Tenemos que tener en cuenta que al hacer las ecuaciones de balanceo tenemos que jugar con números para que me dé la misma cantidad. Probemos con otro. La n, ya después ustedes ven en la tabla periódica qué significa. Lo que interesa ahora es que podamos hacer el producto. Reacciona y nos da una n con un subíndice 2. Entonces, para que esté balanceada la ecuación, tenemos que buscar los términos del reactivo y del producto. En los reactivos solo tenemos una n con 1. Y en el producto tenemos una n con un subíndice de 2. Entonces ahora tenemos que balancearla. Tenemos que buscar un coeficiente que multiplicado con 1 nos dé 2. Ese coeficiente lo tenemos que poner al lado del reactivo, al lado izquierdo. ¿Qué número es? Un 2. Muy bien. Al multiplicar 2 por 1 me da 2. Y ya está balanceado del lado del reactivo y del lado del producto. Tenemos que recordar que para balancear una ecuación tenemos que ir jugando con los números para multiplicarlos y saber qué número tengo que multiplicar para encontrar el producto y que así la ecuación se balancee. Hagamos otro. Tenemos que ver que mg más o con un subíndice de 2 al unirse nos va a dar mg con una o. Ya después ustedes van a ver en la tabla periódica qué elementos son. Identifíquenlos ahorita para hacer el video. Lo que nos interesa es que sepamos cómo tenemos que desglosar la ecuación. Del lado de los reactivos tenemos una G con un subíndice de 1 porque no tiene. Entonces cuando no tiene es 1. Y tenemos una O con un subíndice de 2. Al unirlos del lado de los productos, que es el lado derecho, tenemos una MG. Es 1 porque no tiene un subíndice. Ahora tenemos que escribir la O. ¿Cuánto tiene? 1, igual porque no tiene un subíndice. Tenemos que balancear la ecuación. Veamos cómo la vamos a balancear. ¿Qué número multiplicado por 1 me va a dar 2 del lado del producto? Tengo que poner el coeficiente. Recuerden, no lo puedo poner al final ni en medio, sino lo tengo que poner siempre
al principio. Siempre al principio. ¿Qué número multiplicado por 1 me va a dar 2 para la O? Muy bien, 2. 2 por 1, ¿cuánto es? 2 por 1 es 2. Ya tengo balanceado, pero ese 2 me está afectando toda la molécula. Entonces tengo que multiplicar el Mg. ¿Cuánto va a ser? Siempre 2, porque 2 por 1 da 2. Pero si ustedes se dan cuenta, ya no está balanceado del lado izquierdo, o sea, del lado de los reactivos. Tengo que balancearlo para que me dé el mismo número. Ahora, para multiplicarlo, ¿qué número tengo que multiplicar para que el multiplicarlo por 1 me dé 2? ¿Qué número será? Muy bien, el 2. Entonces, 2 por 1 me da 2. Excelente, y no me afecta el siguiente producto. ¿Por qué? Porque está separado por el signo. Recuerden, así podemos balancear. Y tenemos que tener en cuenta que siempre del lado izquierdo son los reactivos y del lado derecho es el producto. Entonces tenemos que tener presente eso para identificar una ecuación química. Espero que el video les sea de utilidad. Nos vemos, cuídense, bendiciones.